Amigo de todo el mundo, muy buenas tardes. Vamos a reflexionar sobre hoy día la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a hacer una oración a Dios para que Dios nos dé inteligencia y sabiduría para poder hacer este mensaje. Amén, Jesús. Vamos a orar a Dios. Dios, creador del cielo y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas que nos dan para seguir adelante. Bendícenos, protégenos, libéranos y abre la ventana de los cielos y venga una bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Y no solamente a nosotros, sino también a todos los que escuchan tu palabra por medio de estas redes en todo el mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Jesús. Toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y salvación para todas las almas del mundo. Amén, Jesús. El tema de hoy día es la estrategia de Dios es hacerte reflexionar. Tú decides, lo tomas o lo dejas, ¿no? Dios no obliga a nadie que lo sigas. Si tú lo sigues a Dios, síguelo por amor, no por obligación. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios manda a los hombres en la tierra. Amén, Jesús. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El autor de la palabra de Dios es Dios. Si hay algunos errores en la Biblia, es porque los hombres lo han hecho. Y por eso nos dice Dios que hay que escudriñar las Escrituras a ver si concuerda el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Entonces, aquí vamos a hacer una ilustración. En el sentido dice, es cierto que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:1 que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Te enseñan la verdad, ¿no? Te enseñan la verdad. Si te enseñan la verdad, no te enojes. Si te enseñan la verdad, no te enojes, ¿no? Porque si estamos equivocados hoy, porque si estamos equivocados, hay que corregirse para no sufrir los daños que nos puede causar, ¿no? Para no sufrir los daños que nos puede causar, ¿no? Entonces, la forma como estamos viviendo. Si alguien te aconseja, es porque te ama. Aquel que te ve que estás equivocado y no te dice nada, sabiendo que vas a caer en el abismo, aquel no te ama. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a la tierra y vio que el mundo estaba lleno de pecado, viviendo en un mundo de desastre, que todos iban al mundo de la perdición, ¿no? Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos la verdad, para que ellos sean salvos y no sean condenados. A ver, hermanos, entonces, dice acá, ¿por qué tratar de hacer callar la verdad si la verdad que se habla es de Dios? No podrás luchar contra ella. No podemos luchar contra la palabra de Dios, ¿no? No podemos luchar contra la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien te aconseja, ¿no? Como ya le dije, es porque te ama. Aquel que te ve que estás equivocado y no te dice nada, sabiendo que vas a caer en el abismo, aquel no te ama. No te ama. El diablo te ve que estás así yéndote al mundo del pecado, el mundo, no te dice nada, no, sigue ahí nomás, sigue ahí, dice, sigue ahí, es bonito eso, sigue ahí, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en las discotecas, en los lugares de diversión, ¿no? Entonces, no te dice nada. Pero los cristianos sí te hablan y te dicen la verdad. Los cristianos sí te hablan y te dicen la verdad. ¿Para qué? Para que te apartes de ese pecado, porque ese pecado te está llevando al mundo de la perdición.
te está llevando a la condenación eterna. Entonces Dios está llamando a los hombres para que vengan ante su presencia, porque Dios es bueno y nos enseña la verdad. Porque la verdad nos hace caminar por un camino bueno, un camino recto. Y al caminar por un camino recto con Dios, Dios nos va a dar la salvación de nuestras almas. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ¿por qué tratar de hacer callar la verdad? Porque si la verdad que se habla es de Dios, no podemos luchar contra ella, como ya les dije. No podemos luchar contra ella. Leamos en lo que dice Pedro y Juan. Dice que son perseguidos, ¿no? En Hechos 5:17. Hacia adelante. Aquí dice en Hechos 5:37 y 38. Dice, Judas el Galileo dijo, ¿no? En Hechos 5:37, Judas el Galileo dijo. El 38 dice, apartaos estos, ¿no? Apartaos de estos hombres y déjalos, porque si este consejo, ¿no? Porque si este consejo es obra de hombres, se desvanecerá. El 39, mas si es de Dios, no la podéis destruir, ¿no? No la podéis destruir, ¿no? No la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, ¿no? Si luchamos contra esta palabra, estamos luchando contra Dios, porque no estamos luchando contra los hombres, porque esta palabra no es de los hombres, sino es la palabra de Dios, ¿no? El punto clave de Dios es salvar al mundo. El punto clave de Dios es salvar al mundo del pecado. Ahora, en Mateo 18:11 dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, dice, en Mateo 18:11 dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué Dios envió a su Hijo? Porque nos ama. ¿Y por qué Jesucristo murió por nosotros? Porque nos ama. ¿Y por qué vino Jesucristo a la tierra a decirnos la verdad? Porque nos ama. Jesucristo, sabiendo la verdad, nos dice la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos corregir de nuestras faltas, de nuestros errores. Y entonces, eso es el amor. El amor de Dios es ese. Ahora, si usted acepta el amor de Dios, si usted cree que Dios le está diciendo a usted, le está aconsejando mal, reflexione un poquito. ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios es un Dios que vino a la tierra a decirte la mentira? ¿No? Te vino Jesucristo. Dios le envió a nuestro Jesucristo a decirnos la verdad. Y Jesucristo cumplió diciéndonos la verdad para no caer en el mundo de pecado y apartarnos del pecado, que eso nos lleva a la destrucción de nuestras almas. No. Aquí dice, la palabra de Dios es digna. ¿Por qué? Porque es de Dios, ¿no? En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿no? 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo así? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo así. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿no? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. El apóstol Pablo fue un pecador, un perseguidor de la iglesia. Perseguía y los mataba a los discípulos, los mataba rotundamente, hasta que nuestro Señor Jesucristo se le apareció en Hechos 9, hacia adelante, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces Dios llegó, lo tumbó del caballo, lo cegó los ojos, y luego ya, ustedes ya vean esa historia, léanlo, muy bonita. Entonces ustedes van a ver la ilustración que Dios lo llamó al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haga su voluntad y predique la palabra, para que vea que Dios es real.
Muy bien. Ahora, en 2 Timoteo 3.1 dice, 2 Timoteo 3.1 hacia adelante, aquí Dios especifica que hablen, dice, habrán hombres malos, ¿no? Hombres perversos. Y entonces aquí dice que en los postreros tiempos habrán hombres malos, hombres perversos, ¿no? Aquí dice, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Evita, dice Dios, evita estas cosas, evita estar con ellos, evita estar con ellos. No estés con ellos, no estés con ellos. 7. Estos siempre están, dice, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Porque no buscan a Dios. Y aquel hombre que no busca a Dios nunca va a llegar al conocimiento de la verdad. Nunca en la vida va a llegar al conocimiento de la verdad. Un borracho, un ladrón, un hombre malo, un hombre perverso. ¿Ustedes creen que van a llegar al conocimiento de la verdad? Para llegar al conocimiento de la verdad, esos hombres tienen que arrepentirse a Cristo y empezar a vivir una nueva vida y comenzar a conocer la palabra de Dios. Solo así Dios les va a dar el conocimiento de la verdad. Amén, hermanos. Muy bien. Dios dice que ellos deben acercarse a Dios para no actuar así, con esa conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, dice Dios, que en los posteriores tiempos habrán ese tipo de gente, ese tipo de actitudes. Pero también Dios está llamando a los hombres para que se arrepientan. Y los hombres que entienden y comprenden, ellos se van a arrepentir, así como nosotros, muchos de los cristianos, ¿no? Que estuvieron en un mundo perdido, fueron malos, perversos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo. Que diga, aborrecedores, ¿qué? Que diga, perdón, aborrecedores, ¿qué? De lo bueno. Amaban más la maldad. Pero cuando Cristo los llamó, y muchos predicadores predicaron y entendieron, y los llamó y se convirtieron a Cristo. Ahí fue el apóstol Pablo. Ahí fueron los 12 discípulos. Entonces, Dios está llamando a los hombres para que vengan a su presencia, para que no sean así malos, perversos y crueles. ¿Me entendieron, amigos? Eso es lo que está llamando en ese punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si podemos enumerar tantos ejemplos en esta vida, hay tanta gente mala que hace perversidades, ¿no? Yo solamente voy a mostrar unos ejemplos nada más que a mí me ha pasado, ¿no? Un día estuve trabajando en una empresa y no me pagaron, ¿no? Yo estaba conversando con él y me dijo, ya regreso, pero para que me pague, pues, ¿no? Y no regresó. Otra empresa también hizo lo mismo. Así actúan los hombres en estos tiempos, ¿no? Que hemos enumerado. Por ese motivo, tienen sus empresas y no pagan al trabajador. Tienen sus empresas y actúan injustamente. Tienen sus empresas y actúan así. Pero Dios les está diciendo que ellos no deben actuar así. ¿Por qué? ¿Por qué no deben actuar así? ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando para que cambien su mente, su forma de ser y sean justos con los trabajadores. ¿Cómo a un trabajador no le van a pagar de lo que está trabajando? Eso es lo que está llamando Dios a los hombres, a cambiar de mente aquí, a cambiar de la mente perversa que acá tenemos aquí que tenemos esa mente perversa. Saquemos eso en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para actuar bien con los trabajadores, para actuar bien con nuestro prójimo, para dar honra a Dios y no al diablo. ¿Cuándo se da honra a Dios? Cuando hacemos lo bueno. ¿Cuándo hacemos honra al diablo? Cuando hacemos maldades en la tierra. Eso es así, hermanos. Y entonces por ese motivo a veces Dios dice que no hay que ser malos no hay que ser malos para no actuar con maldad.
hay que ser justos para que actuemos con la justicia de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Muy bien. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Estuve trabajando en una empresa y me acusó, ¿no? Mi compañero me acusó, mi compañero de trabajo me acusó, ¿no? Que robaba pintura. Y lo de la oficina, y me hicieron llamar a la oficina, y lo creyeron, ¿no? Lo creyeron. Y yo le dije, bueno, no es cierto, yo soy íntegro, no, yo he venido a trabajar, no he venido a robar. Y no me creyeron. Pero como ellos tienen, como el que me acusó, tiene una mente corrupta, una mente mala, una mente perversa, te acusa. Y lo de la oficina lo creyeron. Imagínense. Después de 8 años, el que me había acusado de la pintura que se había perdido en esos tiempos, después de 8 años me encuentro en la calle, ¿no? Me encontré en la calle y me dijo, ¿te acuerdas que te acusamos, ¿no? Que te llevabas la pintura y te botamos? Como ya yo os lo he dicho, que las personas malas son las que actúan así. Las personas malas son las que actúan así. Y yo solamente lo miré. Y dije, me hizo un gran daño. ¿Por qué? Porque yo tenía una familia, yo tenía que llevar el alimento y me hizo tan daño grave. Y entonces yo conversé con Dios, le digo, ya ves Dios, mira lo que pasa. Pero sin embargo no tengo rencor, no tengo odio. Pero Dios, por eso dijo Dios, mía es la venganza, yo daré el pago a cada uno según sea su obra. Después cuando digan, ese carro se chocó, a ese hombre lo mataron, a ese hombre lo asesinaron, a ese hombre lo hicieron así, al empresario lo extorsionaron, a aquel hombre lo hicieron 1000 pedazos, estuvo sentado con una persona y lo trituraron, lo mataron. ¿Por qué crees que sucede en eso? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque no tienen la protección divina de Dios. Porque ellos actúan con su prójimo mal. Como el que me dijo, ¿no? Nosotros te agarramos y te botamos. Pero la mano de Dios está mirando arriba en el cielo, Dios está mirando a los hombres en la tierra. Nuestras actitudes buenas y nuestras actitudes malas. Está viendo, está observando. Así que de cualquier cosa que tú puedas decir, yo hasta ahorita no puedo decir qué es lo que le pasó a estas personas, ¿no? Pero muchos empresarios se han ido a la quiebra. Muchos empresarios se han ido a la quiebra rotundamente. ¿Por qué? Porque no tienen la protección divina de Dios y porque no actúan con justicia. Empresario que actúa con justicia, tiene la protección divina de Dios. Aquel hombre que me botó del trabajo así, y yo que quería el trabajo, imagínense, no sé qué es lo que le ha pasado. Pero Dios es el que pone allí. ¿Para qué? Para que la gente se da cuenta que no debe hacer esas maldades que me hicieron a mí, ¿no? ¿Por qué? En Proverbios 24:1 dice, Dios, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 24:1 dice Dios, no tengas envidia de los hombres malos, no desees estar con ellos. Yo voy a tener envidia de un empresario que tiene un montón de dinero y que es narcotraficante, que roba, mata, hace un montón de cosas. ¿Voy a tener envidia de él? Al contrario, me daría tanta pena. ¿Por qué? Porque él ha acumulado su dinero. ¿De qué? De la extorsión, del sicariato, de dinero ilícito. El día que se muera se lo carga el diablo. ¿Y su dinero para quién queda? ¿Para quién queda su dinero? Su dinero queda, ¿no? Como dice, nadie sabe para quién se trabaja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la palabra de Dios es para que nosotros podamos reflexionar. Y la palabra de Dios siempre está para aquí para corregirnos.
Y si cometemos algunos errores, Dios, entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón. Señor, ya no quiero ser, tener ese tipo de carácter, ese tipo de actitudes. Empresario, obreros, que también actúan mal, robándole al empresario. Y los empresarios robándole también al obrero. Entonces, eso no se debe actuar. Hay que actuar con justa razón como Dios manda en la tierra. Y solamente así podemos obtener el reino de los cielos. ¿Verdad, amigos? Está más que explicado, más claro que el agua no se le puede dar, ¿no? Por ejemplo, mire, en Proverbio 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio. Proverbio 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Lo repito otra vez para que ustedes más o menos puedan entender y comprender. Proverbio 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Más claro que el agua no puede haber. Los hombres malos no entienden lo que hablen. Alguien me dijo por ahí, no, yo sí entiendo. Tomo, fumo, me borracho, no, maldito. No, yo sí entiendo lo que hago, sino que no entiende, está cegado. El diablo te ha cegado los ojos. Por más que diga, entiende, no entiendes. Entendieras cuando le pidieras perdón a Dios. ¿Para qué? Para que te das cuenta de que tú mismo te estás haciendo daño y estás haciendo daño a otras personas. Imagínate, hombres que se van a las mujeres de la calle, ¿no? A las que trabajan en la calle, ¿no? Ellos mismos se hacen daño. Imagínense. Pero bueno, son cosas de la vida que Dios nos da en este mundo para que nosotros podamos, y nos da el tiempo disponible para que nosotros podamos también comprender, entender y en un momento acercarnos a Dios para que nos podamos, para que Dios nos pueda perdonar. ¿Verdad, hermanos? Entonces, un día, otra experiencia, le voy a contar. Un día me encontré unas llaves, ¿no? Unas llaves de carro. Me fui a entregarlo a su dueño, a su casa. Y me gritó y dijo, ahorita llamo a la policía. Y se enojó horriblemente. Yo mansamente, humildemente me fui a entregar las llaves. Señor, ¿sabe qué? Me encontraron unas 10, 12 llaves. Acá no sé, le encontré en la calle. Tenga su llave porque es... Entonces aquí, creo que son de usted porque acá está la dirección. Me voy a entregar y me dice, te voy a avisar a la policía. Yo le dije, señor, ahí están sus llaves, me voy. Antes que llame a la policía. Entonces, esa es la mente perversa, la gente mala, que actúa así. En vez que nosotros hagamos un bien, nos tratan de hacer daño a nosotros. No son conscientes, no piensan. Aquí en el cerebro, tienen que pensar. Hay mucha gente del mundo que le tienen cólera a la policía. Oiga, la policía solamente cumple con su trabajo. Cumple con su trabajo como debe ser, el orden público. No tenemos por qué tener cólera a la policía. No tenemos por qué tener cólera a ellos. Ellos cumplen con su trabajo y punto. Ahora, si nosotros estamos actuando mal, entonces pues tienen derecho de corregirnos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Saca tus papeles porque te va a pasar esta cosa. Saca tu documento porque te va a pasar estas cosas. Saca esto, te va a pasar las cosas. Para eso está la policía. ¿Para qué? Para controlar el orden, ¿cómo se llama? El orden público, ¿no? Ahora, le voy a contar otra experiencia. Estuve trabajando en una empresa y al jefe se le había perdido una factura. Una factura importante y un día después de 20 días la encontré lejos del lugar, pues, ¿no? Parece que el aire se la había llevado, el campo, algo así. Y me fui a darle al jefe el documento y en vez de agradecerme, me acusó que yo lo había tenido escondido el documento y me botaron del trabajo, ¿no? Que tanto yo lo necesitaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer, amigos, cuando nosotros hacemos el bien y los hombres, en vez de hacernos el bien, nos hacen daño? Entonces, esas personas tienen que pensar un poquito, tienen que pensar un poco en el cerebro, que hay gente buena y hay gente mala, pero hay que saber diferenciar, hay que tener un poco de psicología, no actuar nomás así a la brutalidad, como dice, ¿no? Pero eso es el carácter de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos. Mejor dicho, de estos tiempos en el cual estamos viviendo, ¿no?
y relacional. Y dice, y me botaron del trabajo, que tanto lo necesitaba. Así actúan las personas malas, no tienen amor al prójimo. Y por este motivo muchas personas actúan así. Y en Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De Mateo 24:12. Y por haberse, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque muchos cristianos se están apartando de Dios. Se están apartando al mundo de pecado. Eso Jesucristo nos está advirtiendo aquí a nosotros también. A nosotros también. Nos está advirtiendo. A los pastores. Hay pastores que se van a las iglesias, ¿cómo? Se van desnudos. No, dice, somos santos ya. Y les inculca a las fieles para que vayan también desnudas. Hay otro pastor también en Nigeria, aparte de ahí, dice que los bautiza a las mujeres desnudas, raspándole sus partes íntimas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son gente mala, gente perversa, que no tienen el conocimiento de la verdad. Y entonces, eso Dios no lo ha mandado. Eso Dios en la Biblia no lo especifica. Entonces, tenemos que tener cuidado. Cuando usted va a una iglesia, escuche la palabra de Dios. Si le están dando una doctrina buena, escuche al pastor. Si le están dando una doctrina buena o una doctrina adulterada. Si el pastor está hablando mal de la palabra de Dios, está hablando doctrina adulterada, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se tiene que concordar. Se tiene que sincronizar. Y entonces, si no sincroniza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, eso es mentira del pastor. Mentira de tantos mentirosos que en la tierra hablan lo que Dios no ha hablado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y no sigan yendo a esos lugares donde pastores, en vez de traerles una bendición a su hogar, una bendición a su familia, una bendición para que ustedes sean salvos, ustedes van a ser condenados juntos con él. ¿Ustedes vieron la historia de Sodoma y Gomorra? Donde Lot estaba con su familia. Dígame usted, ¿acaso Lot se inculcó con todo lo de Sodoma y Gomorra? No, él se apartó de esa gente de Sodoma y Gomorra. Gente mala, gente perversa. Y Dios mandó el fuego y azufre y lo destruyó a todos. Él no se involucró con esos pecados del mundo, porque Dios lo sacó de ahí. Ahora que Lot se haya ido a otro lugar y haya cometido un pecado en ese sentido de que él, por el problema que tuvo, que se acosó con sus dos hijas, es bueno. Eso es muy aparte en ese caso, por la debilidad que tuvo él en ese punto, en ese sentido, ¿no? Pero esas son historias para que nosotros podamos tener una ilustración, más o menos para darnos cuenta de que acostarse con las hijas de uno, eso es pecado, ¿no? Lot se acostó con su hija y se acostó con sus dos hijas y salieron los amorreos, los heteos, los jerjeseos y salieron gente mala. Entonces, las ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento son ilustraciones para que nosotros podamos darnos cuenta de que qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, eso es, no sé si ustedes han escuchado los 613 mandamientos. Escuchen los 613 mandamientos y usted va a sacar sus conclusiones. Con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, saque sus conclusiones, escúchelo, edifíquelo, para que ningún pastor le pueda engañar la palabra de Dios. No solamente escuche al pastor, también lea la palabra, ore a Dios y Dios le va a guiar. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrán gente mala y también habrán pastores mentirosos. Que ya ustedes han visto muchos pastores mentirosos que engañan a los fieles. Entonces usted, para que no se deje engañar, escudriñe las escrituras
Y así, todo lo que yo le estoy hablando en la palabra, escudriñe la escritura, si hay razón o no hay razón lo que Dios está hablando en esta escritura. ¿Verdad, hermanos? Estas son cosas en las que yo les quería comentar. Como hermanos que somos en Cristo y como amigos que somos y nos estamos conociendo en las redes sociales, para que nosotros podamos edificarnos un poquito más, y eso es lo que manda Dios, para tener una bendición de Dios y para tener la protección divina de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la protección divina de Dios? Cuando dice Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende de todo peligro. ¿Cuántos quieren tener esa protección divina de Dios? Yo sí lo quiero tener, entonces yo tengo que orar a Dios, tengo que buscar a Dios. Entonces, en esa forma nosotros vamos a obtener la protección divina de Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, usted busque a Dios y Dios le va a dar la protección divina para que podamos vivir mucho tiempo en esta tierra y estar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, estar conversando siempre así como yo estoy conversando con ustedes, porque ustedes para mí son mi familia, que siempre yo converso con ustedes, porque yo les digo la verdad, porque los quiero, porque los amo, y eso me agrada a mí mucho, decirles la verdad, para que ustedes puedan corregirse poquito a poquito cada día, y así poder tener el conocimiento de la verdad y obtener la salvación que Dios ha prometido para todos nosotros que nos aman. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Eso es lo que quería comentar en este pequeño mensaje. Y me agrada mucho conversar con ustedes. Suscríbanse al canal. Suscríbanse y vamos a seguir haciendo más mensajes. Y también comenten. Y eso me va a ayudar a mí mucho para que yo también pueda edificarme. Si ustedes quieren algún mensaje de la palabra de Dios, si ustedes quieren algún mensaje de la palabra de Dios, pues díganme, no, hermano, ¿sabe qué? Haga este tipo de mensaje, necesito esto. Entonces, lo podemos hacer un mensaje, no hay problema. ¿Tiene usted algún problema en su hogar? Ponga ahí en un comentario y yo le voy a dar un consejo tal y conforme es lo que conforme a la palabra de Dios. Porque para eso se hizo esta tecnología. Estas redes sociales para eso se hicieron, para conversar en este punto así, ¿no? No solamente para hacer, no solamente las redes sociales son para hacer negocios, no solamente son para así, para que, bueno, para trabajos, también es para la palabra de Dios, y eso nos ayuda a nosotros para hacer, ¿no? Y a los que se enojan que predicamos la palabra de Dios, no se enojen, hermanos. Si esta palabra de Dios es de Dios, nadie lo va a deshacer. Si esta palabra es de Dios, nadie lo va a deshacer. ¿Cuántos años se están pasando hasta ahora? Millones de años, ¿verdad? En los tiempos de Adán y Eva. Adán y Eva, hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Millones de años, ¿no? Y se habló de Jesucristo, se habló de Dios. Y hasta ahorita permanece. Pero si fuera del hombre, este libro si fuera del hombre, ya hubiese desaparecido. Pero como esta Biblia es de Dios, nadie lo puede desaparecer. Porque como ya os hemos dicho, que si estas palabras es de Dios, nadie lo va a poder desaparecer. Ni el diablo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todo en este mundo. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja, Dios me los ayude. Bueno, me retiro con un fuerte abrazo y una gran bendición para ustedes. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Amén, Jesús. Toda la gloria y la honra, el poder, la alabanza hacia al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Santo, Jehová de los ejércitos. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Dios los cuide, amigos y hermanos.